Segunda etapa de tertulia vespertina y nocturna. Estábamos comentando pues algunos de los elementos que van a venir esta noche, 15 de septiembre, pero antes quisiera mencionar algunos aspectos que verdaderamente es indignante lo que se ha publicado y lo que se ha hecho, y voy a mencionar lo siguiente. Historia y conmemoración. Niños héroes, el valor de los cadetes de Chapultepec y del Colegio Militar, el valor más allá de la derrota. Durante la Guerra de México y Estados Unidos en la década de los 40 del siglo XIX, que culminaría con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, uno de los hechos que más se recuerda es el pasaje ocurrido el 13 de septiembre de 1847, conocido como la gesta heroica de los niños héroes. Nuestra historia está cargada de derrotas históricas desde la conquista, pero hay sucesos que nos demuestran que la defensa de ideales puede ser uno de los hechos más importantes, el ejemplo de los niños héroes. Con este sentido patriótico de defender una causa que ya estaba perdida y en vez de ceder dieron su vida. Quiero comentarlo, leí esto que es muy interesante que escribe Erika de la Luz, pero quiero mencionar lo siguiente porque salió en el periódico Comunidad, el periódico Excelsior, y una publicación que salió precisamente en el viaducto entre Insurgentes y Cuauhtémoc. Dice: publicidad polémica. Se envuelve en un anuncio taquero. En redes sociales causó controversia que se comparara a los niños héroes con un parrillero o pastor o pastorero. Gobernación rechaza el caso. Considero que la publicidad del taquearte es ofensiva y de muy mal gusto. Los niños héroes merecen mayor respeto y cero comparaciones, dijo el usuario en Twitter Joshua-RB. Se refería al anuncio espectacular de la cadena de taquerías Taquearte hizo colocar en el viaducto a la altura de Avenida Coyoacán, en el que aparecen 6 taqueros envueltos en una parafernalia que en las monografías escolares se le confiere a los 6 de los cadetes de hace 170 años defendiendo el castillo de Chapultepec, de la invasión estadounidense en medio de la leyenda "Lánzate por unos tacos" y como remate, niños héroes. El anuncio fue colocado el martes pasado, pero ayer, coincidiendo con el aniversario de la toma de lo que entonces era el Colegio Militar, fue lo que desató la polémica de las redes sociales. A la par, desde la cuenta de Twitter, Taquearte se lanzó a la semblanza de 2 de los protagonistas del anuncio. Y viene así una serie de comentarios, pero que lo que más preocupa, dice Alejandro Rosas, historiador e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, descartó que la campaña sea una agresión en contra de la memoria patria. Quien se sienta ofendido parece un jarrito de tlaquepaque y no hay problema que le encontramos un humor en la historia de México. Es importante quitarle la solemnidad, la sátira y la risa. Siempre ha estado presente a través de la caricatura política. Me da mucha vergüenza que siendo un catedrático de historia se atreva a escribir esto, como lo hizo también la Secretaría de Gobernación, que no le da la salida y la corrección para llamar la atención de estos usureros de la comida, faltándole al respeto a nuestros héroes. Tuvimos el gran ejemplo de que en 2010, cuando vino el bicentenario de la independencia, se hicieron pues algunas publicaciones con una falta de respeto a los héroes nacionales como Miguel Hidalgo, Morelos, Abasol, Aldama, en donde los historiadores no quisieron trabajar para el gobierno del señor Calderón por todas las indicaciones que se habían dado, y me da mucha vergüenza porque yo fui educado dentro de lo que es el altar de la patria, el concepto del respeto a los héroes. Y voy a decir algo más, porque me ha tocado estar en algunos lugares en la Ciudad de México accidentalmente, cuando veo que la bandera nacional es utilizada por los taqueros como un elemento de representación de entre el 13 y el 15 de septiembre. Me da vergüenza que estos hombres que se dicen negociadores, empresarios, utilicen el nombre de los héroes faltando al respeto, porque entonces no han entendido lo que fue el hecho de salvar a la patria. Me da mucha pena decirlo, que este investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y estos otros que están disculpando el hecho, que no tiene ningún mérito que se degrade a los héroes de patria, debemos entender que son gentes con falta de preparación, con una falta histórica totalmente. Y recuerdo
a Loco Valdés hace muchos años, cuando en un programa cercano, en una de estos programas de Televisa en la mañana, cuando habló del benemérito de las Américas diciendo Bomberito Juárez. Y este es un hecho que se le multó y se le llamó la atención por faltas a la estructura histórica de este país. Me da mucha vergüenza y presento mi protesta a través de este programa, de estos incultos, enajenados mentales, porque puedo decir a otras cosas que no lo voy a utilizar, y aquí estamos viendo a estos personajes de 6 taqueros que no tienen nada que ver, que ni siquiera tienen una representación más que comercial, como ustedes están viendo en imagen, que utilizan precisamente los elementos de los cadetes del Colegio Militar, que tienen un lugar en la historia de México, que combatieron a los norteamericanos y hicieron la representación en el mundo entero de lo que es esto. Valga mi expresión y mi indignidad de estos pelafustanes historiadores, que se dicen historiadores, sobre todo los de gobernación. Impugnan la ley anticorrupción. Morena presentó 3 acciones de inconstitucionalidad al considerar que se violaron normas locales y federales. Debe haber un sistema anticorrupción ciudadano, imparcial y en contra de un paquete de impunidad que se quiere imponer en la ciudad. Muchos elementos han pasado en la Ciudad de México a través de lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México, y quiero mencionar: sacarán microbuses de Tlalpan. El gobierno de la ciudad habilitará el corredor Izazaga-Tlalpan, en el que brindarán servicio 216 autobuses con gas natural. Puente peatonal de la Discordia. Vecinos de Vertis Narvarte, en la delegación Benito Juárez, y de la Doctores en Cuauhtémoc, se disputan el control del puente que conecta en 2 colonias. Y vemos ya la iniciación de los elementos de tipo político que se están dando en México. Critican consultas sobre presidenciables. Claro que el PRI está llevando todas las de ganar, y ojalá y hubiera la oportunidad de que el Instituto Nacional Electoral hiciera una llamada de atención al señor presidente Enrique Peña Nieto de los comentarios que hizo en contra de Andrés Manuel López Obrador, y evidentemente la campaña que hizo a través de la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva. Evidentemente es una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador, como la que sucedió en España a través de un tuit que se publicó en España, ahora que hubo una serie de accidentes en España. Estos temas se deben ver de frente, no en un papelito, afirma Lila Merodio. Fue solo un ejercicio, no definirá sucesión. Aquí es donde el Instituto Nacional Electoral debe de intervenir para hacer la llamada, con las multas que siempre acostumbra el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos de 10, 15 y 20 millones de pesos. El líder del PRI en el Senado entregará los resultados de una encuesta a Ochoa. Vuelve a casa 8 priistas, Morena cuarta fuerza de nuevo. El tricolor en la Cámara de Diputados le quita al verde los legisladores que le había prestado el 31 de agosto. Bueno, esto lo podemos ver, que todos los elementos, señor Ochoa, que hace el Partido Revolucionario Institucional, y la defensa maravillosa que usted hace del Partido Revolucionario Institucional, que hoy en la toma del gobernador, del nuevo gobernador del Estado de México, evidentemente si la representación de las elecciones para la de los gobernadores en 2 estados de la República son el nivel de conducta que vamos a tener para 2018, entonces quiere decir, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ya en muchos programas, como lo hizo Artillero, precisamente en el programa de Ciro Gómez Leiva, donde se habló del fraude hecho auspiciado por el Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral del Estado de México, donde no se quisieron abrir las cajas que contenían la votación correspondiente a la fecha para la elección de gobernador en el Estado de México, y no hubo una secuencia continua de la candidata del partido Morena. PAN no se pone de acuerdo sobre fiscal. Pilar Ortega asegura que urge una reforma integral antes que eliminar el pase automático para el titular de la Procuraduría General de la República. Y luego se habla precisamente de Anaya, el representante del Partido Acción
Acción Nacional. El líder del PAN rechaza haber generado una parálisis en el Congreso y el PRI y el gobierno querían imponer un fiscal general anticorrupción Anaya. Este fiscal general, evidentemente la protesta de los partidos políticos ha sido que iba a ser el fiscal que iba a proteger de todas las ignominias del Partido Revolucionario Institucional, y entonces se opusieron por primera vez la fuerza de la unión de los partidos y sociedades civiles, se opusieron a esta elección porque la verdad, en las encuestas que se han realizado, el pueblo de México está cansado ya de la estructura priista. Frente va contra alza de las gasolinas que avaló en 2016, PAN, PRD y Ciudadanos presentan 15 puntos de la propuesta legislativa para el próximo periodo. Impulsarán aprobar el mando mixto policial, aumentar el salario mínimo hacia los nombramientos de actividades en economía. Frente apuesta por ley de coaliciones, también pondrán énfasis en el pase de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía contra la reforma fiscal. Frenan fast track para eliminar pase a fiscalía. La iniciativa del PRI, Partido Verde, PANAL, no alcanzó la votación para ser discutida y fue turnada a comisión junto con otras 4 representadas por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Ciudadanos. Indagan alteraciones de 22 funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Bueno, los mexicanos estamos muy decepcionados de que el señor Córdoba, evidentemente después de que se descubrieron en aquellas grabaciones cómo trataba a los que iban a consultarle, y todavía sigue siendo director del Instituto Nacional Electoral. El protocolo funciona y tenemos la oportunidad de detectar estas inconsistencias y que nos denuncien estas inconsistencias las instituciones con las que hemos firmado convenios. Ahora más que antes se puede detectar estas irregularidades y seguiremos con la investigación. Sí, pero no sabemos para cuándo se resolverán, y así es como llegó el señor nuevo gobernador al Estado de México. Evidentemente se vio la falla de la propuesta y el llamado triunfo del PRI, que no fue triunfo del PRI, sino triunfo del Instituto Nacional Electoral del Estado de México. Obras inconclusas, a medias 87 escuelas debían ser restauradas, pero las empresas contratadas incumplieron el 50% de los casos. Bueno, aquí están los intercambios de corrupción que se están dando. No aumentaría el presupuesto para programas de la reforma educativa. El gasto federal para la educación pública se incrementó a 275,000 millones de pesos. Reconoce que la propuesta para el ramo 11 no contempla ajustes importantes. El fortalecimiento de la calidad de la enseñanza de 593 millones de pesos, menos en el 2017. Organizaciones no gubernamentales. El gobierno de Guanajuato obstruye la justicia en el caso de la Ciudad de los Niños. Va a la Ciudad de México por distritos escolares seguros. El gobierno de la Ciudad de México se unió a la Alianza de Ciudades Sustentables que conforman 50 orbes del mundo. Es promovida por el Bloomberg filosófico con el fin de garantizar la seguridad vial en los distritos escolares de esta capital. El periódico La Razón, en sus negrillas, dice: niega en Oaxaca la entrada a supervisores, CENTE arriesga a niños, impide revisar 13,000 escuelas tras el sismo. Aquí me permito hacer un elemento de corrección al periódico La Razón. Esto lo publicó precisamente ayer, 14 de septiembre, y está en primera plana. Sin embargo, en la noche, algunos canales de televisión contradijeron la publicación en los periódicos. Es evidente que el gobierno federal hace dos juegos: por un lado acusa, por otro lado ataca, por otro lado reconforta, y sobre todo los movimientos de la sección 22 de Oaxaca, porque salieron en los noticieros el día de ayer los comentarios de algunos de los líderes que estaban dando la oportunidad y se sacaron los reportajes de cómo estaban llegando los supervisores para ver las escuelas. Dice: en un oficio de la sección 22 asegura que son acciones contra la reforma educativa. Nos mantenemos en resistencia, indica el documento. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, lamenta la postura de la coordinadora. No es momento de divisiones, sino de trabajar juntos. Bueno, señor secretario de Educación Pública, las aclaraciones que salieron en la noche en todos los noticieros de televisión, donde decía que en todos los centros educativos los maestros permitieron que entraran a la revisión de los inmuebles,
debido a la circunstancia de lo que se estaba dando en esos momentos. Bueno, amigos, pues verdaderamente el tiempo vuela en lo que estamos haciendo nosotros con respecto a ello. Dice, resistencia a la reforma educativa, otro de los documentos. La CENTE rompe tregua en Oaxaca, ordenó bloquear el paso a las escuelas a los asesores pedagógicos itinerantes, rechazó que impida evaluación de años de los planteles. Bueno, ya aclaré lo que hay y hoy estoy buscando los materiales de lo que se publica en los periódicos de ahora, que así se permitió la entrada a todos los evaluadores y a todos los investigadores para ver cómo estaban en esos momentos pues las escuelas para dar un servicio. Era imposible que después de lo que aconteció no se permitiera la entrada. Quiero mencionar antes de terminar tertulia vespertina, dice en la sección global del periódico Excelsior, huracán Irma azota Florida y Cuba. Al atravesar Florida, Irma dejó 3 muertos, graves inundaciones, árboles caídos y severos daños en el sistema eléctrico. El presidente Donald Trump declaró estado de catástrofe natural. Una medida permite liberar fondos federales. El meteoro también golpeó a Cuba y provocó importantes inundaciones y la interrupción de energía eléctrica. Yo lo había comentado en un principio, de que pues en todas partes del mundo está sucediendo esto. Dice, Estados Unidos alcanzarán pacto para Dreamers. Los líderes demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes, Charlie Schumer y Nancy Pelosi, anunciaron un acuerdo con el presidente Donald Trump para dar alivio migratorio a los Dreamers, pero sin recursos para el muro fronterizo. Bueno, pues aquí vemos que al señor Donald Trump se le hizo pues hincapié principalmente de que podía causar mucho más problemas de lo que ya se ha causado con las declaraciones del señor Donald Trump, y esto en todas partes del mundo. Es evidente que ahora pues se tiene que hacer, como decimos en un refrán de la charrería en México, el señor Donald Trump tuvo que recular, o sea, tuvo que rectificar todo lo que dijo en base a esta expulsión de más de 800,000 estudiantes y sobre todo bajo el DACA, que es el sistema de protección que dio el presidente Barack Obama a todos aquellos que habían llegado en la infancia. Y lo que yo no puedo entender es que porque si llegaron estos jóvenes, Estados Unidos no les dio una legitimidad a través de los años, que muchos de ellos hace 20, 30 y 40 años que llegaron a los Estados Unidos no han sido reconocidos. Muchos de ellos ahora son profesionistas, son abogados, tienen trabajo, pagan impuestos y mejoran pues los hechos. Es probable de que el convencer al señor Donald Trump pues ha sido bastante fuerte, el hecho de reconocer que si se van estos 800,000 Dreamers o que están protegidos bajo DACA y que ya tienen profesión y que además pagan impuestos, pues Estados Unidos va a tener, donde quiera que estuvieran estos personajes, grandes problemas desde el punto de vista económico y sobre todo cómo se van a cubrir las plazas de cada uno de ellos a través del trabajo que se está realizando. Y siguiendo las noticias internacionales, dice, infligiremos a Estados Unidos el mayor dolor jamás conocido, Norcorea. El régimen de Kim Jong-un califica de canallas las nuevas sanciones aprobadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Corte Suprema de Brasil investigará al presidente Temer por corrupción. El escándalo es el más grave porque es el primer caso en su contra que cometió siendo jefe de Estado. Lo que ocurriría acarrearía además el juicio penal si es avalado por la Cámara Baja. Un error abandonar el Tratado de Libre Comercio, advierte el senador Podman. El ex representante comercial de la administración George W. Bush dijo que se debe establecer una fuerte relación comercial y modernizar el pacto. Acordaron con Trump proteger a los Dreamers, líderes demócratas. Se dio un paso positivo en una cena constructiva, dijo la Casa Blanca. Los líderes demócratas del Congreso de los Estados Unidos aseguraron anoche haber encontrado con el presidente Donald Trump trabajar en común para brindar protección legal a los 800,000 jóvenes Dreamers, informaron en la comunidad. Y vayamos a Venezuela. El presidente Maduro crea el Plan Conejo para matar de hambre con carne revolucionaria. Nos han inducido a comer lo que el imperio le interesa. Lamenta que el primer intento fracasara porque la gente puso lacitos a los animales y los convirtió en mascotas.
campaña para enviar a 200,000 jóvenes al campo. El presidente Maduro anunció también ayer un plan especial de producción agrícola para que al menos 200,000 jóvenes se vayan al campo a producir alimentos. Bueno, esto es parte de una relación, de un proceso socializante y sobre todo lo que se hizo en Israel para llevar a la comunidad al campo, a los jóvenes que se prepararan, y eso fue parte de la revolución cultural china y la revolución rusa para ir preparando a los jóvenes para que sirvan al país. Una noticia triste: mueren 8 ancianos en un asilo en Florida que Irma dejó sin luz. La falta de aire acondicionado provocó problemas respiratorios a los residentes, aunque la policía investiga si inhalaron monóxido de carbono. Hay también 115 evacuados. Y volvemos a Venezuela, donde dice crear conejos y comerlos, plan de Maduro para erradicar el hambre. El presidente de Venezuela propone entregar los animales a las familias que los consuman. Daniel Ortega impulsó en 2014 la alimentación con iguanas en su país, y evidentemente la alimentación de este tipo de materiales como frutas, verduras, pues van a dar una calidad de vida muy importante y sobre todo hiperinflación en puerta, y vemos los resultados de la alimentación como estamos viendo en algunas de las informaciones que nos presenta Karina acerca de lo que pasa en el mundo. Régimen divide más opositores con diálogo. La noticia del momento: Hillary Clinton publica su libro de las acciones de la contienda presidencial. La investigación del FBI fue clave en la derrota, señala. Clinton acusa a Moscú de intervenir a favor de Trump. La ex candidata presidencial presenta su libro ¿Qué pasó?, y arremete contra el magnate, el que llama mentiroso y sexista. Bueno, pues aquí está todos los elementos. Evidentemente la señora Hillary Clinton tiene todo el derecho de escribir todo lo que pasó, que ahora que se han hecho las investigaciones, y el presidente Donald Trump pues ha caído, así como su hijo o sus familiares que han participado en ello, como hasta el mismo presidente Putin, han caído en errores verdaderamente terroríficos. La ex candidata de los demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó no tener dudas de que Rusia se unió a los allegados de Donald Trump para interferir en la campaña electoral, según registra su nuevo libro de memorias. En más de 500 páginas de ¿Qué pasó?, Clinton busca explicar lo ocurrido y asume parte de la responsabilidad, pero no absuelve a los que considera responsables, especialmente a Rusia y al entonces titular del Buró Federal de Investigación, el FBI. Y bueno, pues es parte de las noticias internacionales, sobre todo ahora que se viene muy fuerte lo de Norcorea, pero también queremos hablar: el jefe de la Iglesia Católica inicia visita de 5 días. Francisco respalda la paz en Colombia. En su 5º viaje por América Latina, el pontífice abogó por el diálogo en Venezuela. El pontífice oficiará 4 misas masivas al igual número de ciudades en este país. Y bueno, Estados Unidos quiere embargo petrolero a Norcorea. Pide a Naciones Unidas bloquear suministro de crudo. Donald Trump señala que la acción militar no es una primera opción. El gobierno estadounidense quiere congelar los activos extranjeros del líder norcoreano Kim Jong-un. Bueno, amigos, yo lo que podría decirles, por ejemplo, tuve la oportunidad, solicité una beca para ir a estudiar a Norcorea, evidentemente con los conflictos después de la Guerra Fría entre Corea del Norte y Corea del Sur, y la intervención de los norteamericanos, pues a veces es imposible con esta gran evolución que ha tenido Corea del Norte. Y se los menciono porque hay una serie de documentos muy importantes de Kim Jong-il, el abuelo del actual dirigente en Corea del Norte, que tienen un gran avance desde todos los puntos de vista, y ahora que se están creando precisamente, dice Sun Tzu, sobre todo el gran estratega militarista, en donde dice: para tener la paz hay que prepararse para la guerra, y es lo que está haciendo Norcorea, porque precisamente con las grilladas y las envalentonadas de Donald Trump, que es el que está causando problemas, de ninguna manera puede haber una guerra nuclear, debido a lo que dice Donald Trump, lo que dicen los generales de Donald Trump, que son, pues en México tenemos un refrán que se llama llamarada de petate, y sobre todo Don Quijote dice: dejad ladrar a los perros, y es lo que hace el señor Donald Trump a través de su embajadora en la Organización de las Naciones Unidas.
Critica el Papa la corrupción en la Iglesia Católica y llama a la renovación. No se puede servir a dos señores. ¿Es Dios o el dinero?, dice a religiosos en un encuentro. También la destrucción con estos grandes movimientos de agua en el mundo entero nos están dando pautas muy particulares. Al menos 75,000 personas están en refugios de ese estado, 6 millones llamados a evacuar. El huracán Irma devastó la isla del Caribe, en Florida sigue el desalojo. El ciclón José dificulta las labores de rescate. En Georgia se ordena la salida de 540,000. Autoridades estadounidenses informan que el ojo del meteoro se ubicará en la bahía de Tampa. Bueno, y estamos viendo algunas fotografías aéreas de lo que ha sucedido durante estas fechas en los Estados Unidos. Y siguiendo y comentando nuevamente con lo que pasa en Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong-un celebró con militares e ingenieros nucleares. Putin felicita a Pyongyang. Norcorea promete a Estados Unidos más regalos en festejo de su fundación. Llama a ampliar su programa atómico en el 69 aniversario de la creación como Estado. Las Naciones Unidas consideran que ensayos misilísticos son los más graves en las crisis de años. Yo quiero comentar algo, amigos, porque precisamente después de lo que ha acontecido con estos elementos de encontrar estructuras de contradicción con el señor Donald Trump, pues resulta que México expulsa al embajador de Corea del Norte y se ha dado a entender que evidentemente el gobierno mexicano a través de Videgaray, que fue el que decretó la salida por persona non grata del embajador de Corea del Norte, pues los artículos editoriales que los voy a leer el próximo viernes, de cuál es el resultado, que pues el gobierno de México a través de las indicaciones de Donald Trump para quedar bien con el presidente de los Estados Unidos, sin ninguna justificación el país de México en sus relaciones exteriores, toma la deferencia, por decirlo muy decentemente de otra manera, el hecho de la expulsión del embajador de Corea del Norte, cuando dice no hay justificación política. Esto es verdaderamente aberrante, el hecho de que México haya tomado esta decisión. Evidentemente sale una caricatura donde dice Estados Unidos del Sur entrega la salida del embajador y está Kim Jong-un haciendo los comentarios. ¿Por qué Corea del Sur, Estados Unidos del Sur determina la expulsión? ¿Será para beneficiar a Donald Trump? Y bueno, estas caricaturas las pueden ustedes encontrar en diversos periódicos y uno de ellos es, por ejemplo, La Jornada. La Organización de las Naciones Unidas impulsa pesquisa mundial contra el presidente Maduro. Naciones Unidas limita la venta de petróleo gas a Kim Jong-un. China y Rusia avalan nuevas sanciones. La solución prohíbe comercializar desde el próximo 1 de octubre más de 500,000 barriles de crudo y sus derivados. También impide la negociación de textiles provenientes de Pyongyang, pero ya la respuesta se está dando a través de ello, que los únicos que van a salir perjudicados van a ser todos aquellos, en el caso de los Estados Unidos, para beneficiar pues aquellos de lo que se menciona para acusar a Corea del Norte. Evidentemente que por eso Corea del Norte, aquí estamos viendo algunas de las caricaturas que estaba mencionando de algunos de los periódicos con respecto a Kim Jong-un, siendo que el periodismo internacional tiene que justificar algunos de los aspectos de lo que acontece en la política internacional. Termina el DACA, pero la lucha continúa. El fin del programa favorable a los soñadores se veía venir, afirman jóvenes no volverán a las sombras, van por nueva legislación. Y evidentemente se están haciendo estudios, sobre todo el periódico Universal y el Excelsior publicando elementos, retorno de Dreamers, oportunidad para México. El reto es que jóvenes deportados se integren a la productividad del país. Evidentemente eso los va a beneficiar. Pero en el caso de algunos de ellos que salieron de niños que no tienen contacto en México con familiares, que desconocen totalmente la estructura de este propio país, porque ellos han vivido siempre en Estados Unidos, ¿cuál va a ser el resultado de las campañas
de la salida y las indicaciones por parte de Donald Trump, que además va a perjudicar la propia economía de los Estados Unidos. Un Dreamer mexicano demanda en Nueva York a Donald Trump por eliminar el DACA. La decisión del presidente estaría motivada por prejuicios racistas contra los mexicanos, dice Martín Vallarta Vidal. Evidentemente que el señor Donald Trump tiene una aversión contra México porque tiene una serie de demandas, tanto en Yucatán como en Baja California, por fraude al llevarse más de $240,000 para la construcción de los sistemas de hotel tanto en la zona del sureste como en Baja California. Como obra itinerante, Dreamers llaman a defender su estancia en los Estados Unidos. Trump, ante la oportunidad de conformar una Fed a modo. Con la salida del vicepresidente del Banco Central, se abre la posibilidad de que el actual titular Janet Yellen no opte por la reelección en febrero. Bueno, amigos, pues esto es prácticamente lo que se ha comentado durante estos días acerca de lo que pasa en las noticias nacionales e internacionales. Queremos agradecerles a ustedes pues su presencia en nuestro programa. Para todos los mexicanos, donde quiera que se encuentren en el extranjero, feliz noche del 15 de septiembre, el grito, que tiene una función muy importante, que fue lo que hizo don Miguel Hidalgo. Y ya sabemos que en todas las embajadas del mundo, México festeja esta llamada grito de independencia, que fue pues iniciado por el presidente Benito Juárez para conmemorar este movimiento de la independencia. Es así como les deseamos a ustedes pues una cena maravillosa esta noche con comida típica mexicana, ya saben ustedes, pues tostaditas de pata, pozolito, algunas delegaciones a escuchar el grito, a lanzar cohetes. Bueno, ahora ya está prohibido, pero sobre todo en todas las embajadas del mundo yo les recomendaría a ustedes que vieran los programas de canales nacionales, de cómo se hace el resumen después del grito, después de las 11:15 de la noche, para que vean ustedes toda esta cobertura que se da en todos los canales de cómo se realizó en las diferentes embajadas del mundo, pues México, el grito nacional. Felicidades, y solamente podemos decir, amigos, vivan los héroes que nos dieron patria, viva México, viva México, viva México. Hasta la próxima, amigos. Gracias a Karina por su participación.